Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una emisión más de Políticas de Estado. Y yo voy a dar un paso al costado, como suelo hacer casi siempre. Casi siempre. Y voy a dejar que el jefe hable de alianzas, cierre de lista, poco y breve, porque no se sabe lo que puede pasar. Solo les doy un dato de color. El intendente de Chivilcoy hasta ayer a la mañana había cerrado con Milei. A la noche se borró. Mirá, no sabía ese dato. En lo secreto del poder. Muy bien. No, realmente estamos cerrando el programa en el momento, grabando el programa, mejor dicho, en el momento que se están cerrando los acuerdos electorales, los frentes. Sí. Es difícil, yo diría, todo indica que vamos a tener un Cambiemos más o menos sosteniéndose y tratando de dirimir sus diferencias en las PASO, con los distintos candidatos, los más próximos a los libertarios y los más liberales de derecha, para llamarlo de alguna manera que me gusta a mí, no sé si es científicamente válido. En el Frente de Todos hay una discusión muy importante. Fascistas de derecha. El que me está hablando de... justo hablé. Estaba viendo a ver qué decía, no quise decir otra cosa para no aparecer demasiado bruto, pero bueno. No, yo justo estaba, claro. Entrando está bien. Frente de Todos, que no sé cómo se llamará, porque hay una discusión, se quiere poner distancia, vamos a ser claros, se quiere poner distancia de la mala gestión de Alberto Fernández y creen que cambiando el nombre del Frente de Todos por algún otro nombre es como que se produce una línea de corte. Los componentes darían la impresión de que van a ser más o menos lo mismo, con me parece que han adquirido dos agrupamientos políticos que han adquirido más peso hacia el interior. Por un lado, el Frente Renovador, con Massa a la cabeza, se ha transformado en un actor clave, una licuación del sector de Alberto Fernández y se mantiene un posicionamiento de la Cámpora y sus aliados como la fracción, el grupo más duro, digamos, de ese núcleo que está pidiendo cambios importantes en la futura gestión de gobierno en caso que ganen las elecciones. Me parece que ese es el debate que tenemos en estos días. Después, por supuesto, va a haber distintos acuerdos de los sectores de la izquierda, pero no mucho más. Me parece que no hay grandes novedades, salvo Milei, que vuelvo a decirle y arriesgo fuertemente, en mi opinión, va a crecer, pero no va a crecer tanto como se están planteando desde los consultores. Las elecciones del interior del país han demostrado que no tienen la dimensión. Es cierto, el 40% del electorado está en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero no pero hasta ahora no. Y para variar, todavía no me enteré de ningún programa de gobierno. Pero bueno. No, y mejor que no se entere. ¿Del programa de gobierno de quién me está hablando? ¿De Milei? De todos. Lo va a tener. Milei tiene, Bien. Vamos a empezar. Yo me tengo que callar, porque si no contesto después... No, a mí me gustaría incluso que lo analicemos en algún momento del programa, en serio. Sí. Bueno, dale. Son 10, 12 puntos ¿sí? Que la verdad a mí me hacen temblar. La dictadura fue suave, Martínez de O fue suave. ¿Usted vio el huevo de la serpiente? Vio, ¿no? Sí, claro. Vamos a comenzar con Políticas de Estado y esperamos que sea realmente de su agrado. Bien, como dijimos al principio, íbamos a tener un programa, digamos, salado, si se quiere, y por otro lado interesante, y por otro lado que nos reclaman gente joven, muy joven. Joven y niña. Nos reclaman siempre, ¿no? Las niñas le reclaman a usted. A mí me reclaman. La rama femenina lo tiene a mal traer. Sí. Bueno,
Porque después me acusan de machirulo, de que no quiero invitar mujeres. Pero se hacen rogar siempre las chicas. No, jamás. ¿Cuánto tardamos? Entre que me pidieron la entrevista y estamos acá, 2 días pasaron. No, hoy estamos con Julia Eften. Ella es directora del Instituto Nacional de la Juventud, pendiente de jefatura de gabinete. Realmente es un tema que siempre, desde la militancia política que inicié desde muy joven, siempre me interesó, lo seguí. Me parece que es fundamental las políticas que tenemos hacia la juventud y el protagonismo que la juventud debe tener en el cambio de los destinos del país. ¿Le podés contar un poquito, nos podés contar a nosotros qué es el instituto, qué hacen, qué objetivos tienen, cómo nos estamos moviendo? Mira, el INJUVE históricamente dependía de Desarrollo Social. Es el instituto que centraliza todas las políticas de juventud del gobierno argentino, del Estado Nacional. Es un instituto que ha cambiado mucho de nombre, de función, de jerarquía. El macrismo lo deja como subsecretaría dentro de Desarrollo Social y nuestro gobierno lo trae jefatura de gabinete, con la idea un poco de esa transversalización de las políticas de juventud, ¿no? De pensarlo con todas las áreas del Estado, empezar a pensar, bueno, cómo el INJUVE interviene directamente en pensar la vivienda, todas las políticas económicas, de desarrollo productivo, y un poco la idea de nuestro gobierno fue traerlo a jefatura de gabinete con ese sentido. Un poco lo que el INJUVE tiene en realidad, que es una cosa que nosotros discutimos mucho, bueno, ¿cuál es la capacidad de centralizar todas las políticas de juventud? ¿O qué tanto sentido tiene que un instituto centralice todo? O más bien que cada área del Estado tenga alguien pensando en las políticas de juventud. No digo una dirección, pero sí alguien pensando específicamente. Y un poco lo que nosotros hacemos del instituto es primero plantear, nosotros llegamos hace muy poco a la gestión en septiembre y planteamos 3 ejes fundamentales que sentimos que son los que están en discusión a la hora de pensar estos temas. Son empleo, vivienda y salud mental. Empleo, vivienda y salud mental. Perfecto. En general son también los mismos temas que tocan al resto de la sociedad, digo, con sus particularidades, pero digo, todos esos temas se vuelven más complejos para los jóvenes. ¿Por qué? Porque por un lado tenés el acceso al mercado laboral, el acceso al mercado inmobiliario y los problemas que tienen que ver con, sobre todo, el impacto económico de este momento que estamos viviendo como argentinos y como población general, digo, todo el mundo está atravesando un momento muy complejo. ¿De qué forma hacemos que los jóvenes ese acceso sea de la mejor forma posible? Bueno, el instituto se encarga de pensar y acompañar al resto del Estado en pensar con esa perspectiva de juventud. ¿Quiere decir, Julia, que ustedes interactúan con los otros ministerios, con las otras secretarías, con eso? Todo el tiempo, y nosotros generamos nuestras propias políticas públicas. Por ejemplo, un tema que nosotros sentíamos que hace mucho faltaba que algún área del Estado lo ponga sobre la mesa es el tema, por ejemplo, de todos los emprendedores, ¿no? Que tiene que ver con el cambio de concepción sobre el empleo que tienen los jóvenes en este momento. Que el siglo XXI, por las tecnologías y porque, sobre todo mi generación, nació con un teléfono en la mano, cambia la expectativa sobre el trabajo, digo, también, yo lo digo siempre, cuando a veces nos tratan de que esta es una generación muy sensible o que no tiene apego, digo, bueno, también miren el mundo que presentan, o sea, es muy difícil tener apego sobre un trabajo que te precariza, que no hay perspectiva, digo, más allá de que siempre ha sido así históricamente, creo que la generación de mis viejos, por ejemplo, tenía una estabilidad un poco más asegurada. Este mundo, lo que plantea, no permite generar mucho apego. Entonces, bueno, como esas discusiones de los nuevos empleos que se vienen, cómo los jóvenes se meten dentro de ese nuevo mercado laboral, es como nosotros acompañamos a la política pública en general. Me interesa mucho de las 3 cosas que nombraste, algo que fue mi profesión durante 30 años. ¿Qué pasa con esto? Te está sacando alguna sota, me parece. Dije 30 años. Desde que empecé a hacer televisión, 5 años después, ahí dejé la profesión. Pero 30 años antes, ¿de qué laburaba? Desde los 21 hasta casi los 50. Sí. 2 sotas. Psiquiatra. 2 sotas. Perfecto. ¿Cómo es? Pensé que era desarrollador inmobiliario. No, nada tan lejano, no. Pero qué interesante, ¿qué hacen con el tema de la salud mental? Porque, a ver, no se te escapa de que la salud mental hoy llega a lugares que en la época en que yo trabajaba y en que yo tenía el consultorio, era profesor en la UBA, si existía, no estaba tan sobre la mesa. Adicciones, etcétera, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen con eso? Nosotros un poco
creo que el quiebre grande es la pandemia, que permite como, bueno, que un montón de cosas que tal vez estaban o no estaban, no sabemos, pero que florezcan, nuevas discusiones y sobre todo como nuevas angustias que la perspectiva de futuro que deja la pandemia, sobre todo el momento que atraviesa la Argentina, genera una ansiedad muy fuerte, yo lo pienso en los 20, 30, yo reitero siempre lo mismo, mis viejos se pudieron comprar una casa, mi generación ni siquiera lo puede pensar. Claro. Esa incapacidad de tener resuelto dónde vas a vivir te impacta en todo el resto. Porque por lo menos, bueno, sé que voy a tener un techo. Entonces nosotros un poco lo dividimos en dos líneas de trabajo. La primera es poner el tema sobre la mesa, como que empiece a ser una cosa más cotidiana de hablar, porque es una sociedad, sobre todo a la población más grande, que le cuesta, hablarlo, y que por ir al psicólogo está loco, tener que medicar. Sigue la historia eso esa, sigue estando muy ¿Se mantiene? presente. Sí. Yo pensé que eso estaba muy superado. Y sobre todo, mucho más, porque justo la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene más psicólogos que personas. Entonces, acá tal vez lo tenemos más cotidiano, pero cuando uno viaja al resto de las provincias, no sé, por ejemplo, una de las grandes problemáticas en toda la Patagonia es que no hay suficientes psicólogos para atender la demanda que hay. Hay más suicidas que psicólogos. Exactamente, entonces empieza a haber problemas para derivar directamente, o sea, ya es una cosa como física. Entonces, como primero poner sobre la mesa esa discusión. Nosotros, Aldi, que es una compañera del equipo, está trabajando una campaña de salud mental junto con el Ministerio de Salud, que lo que tiene como objetivo es primero como, bueno, poner este tema en agenda. Yo lo digo, ningún candidato a presidente está hablando del tema de la salud mental. Y para mí eso es un problemón. Porque nos aqueja a todos por igual en todas las etapas, pero para los jóvenes es más difícil porque no tenés la vida armada, porque es más difícil proyectar, todo lo que decía antes. Entonces, primero una campaña de difusión publicitaria en redes, en medios, que permita visibilizar esto. El Ministerio de Salud sacó un 0800 que es para la primera derivación. O sea, vos llamás al 0800 que está a las 24 horas abiertas, se mete en la página del Ministerio de Salud y está el número, y eso permite como la primera derivación rápida. Bueno, ¿dónde estás? ¿En qué lugar de la Argentina? ¿En qué municipio? Bueno, este es el centro de salud más cercano que tenés. Que es una primera atención frente a las cosas más urgentes, que resuelve, pero permite derivar más fácilmente. Entonces, una campaña que difunda ese número, que ponga sobre la mesa esta discusión, y por otro lado, las cosas más concretas que nosotros sentimos. Primero, para nosotros el gran lugar para tratar este tema es la escuela, son las primarias, las secundarias, las universidades. Claro. Y en general quedan muy solas para dar esos abordajes más integrales. Entonces lo que nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud es un kit de salud mental, que básicamente lo que tiene es dinámicas, que nosotros tenemos un programa bastante parecido en el INJUVE que se llama Hablemos de Todo, que a través de dinámicas de juegos, de preguntas, de ciertas como cosas que están dentro del kit, permite que se den esas dinámicas para que los pibes y pibas puedan hablar, sobre todo en el secundario, que se empieza a acercar la hora de tener que definir una carrera, o trabajar, o no saber bien qué hacer, que se permitan esas dinámicas para que los pibes puedan hablar y sentirse contenidos, que la escuela siempre es el lugar donde más tenemos aliados para dar esa discusión. Entonces estamos trabajando en ese kit, en la cosa más concreta, para darle a las escuelas, a los clubes de barrio, a las asociaciones, para que a través de eso tengan herramientas, porque si no, quienes no somos profesionales de la salud, es muy difícil que sepamos cómo abordar realmente esas cosas, pero por lo menos sí dar ese primer paso para que podamos hacer una primera derivación, o tal vez cosas que se pueden resolver en la misma escuela y no necesitan una derivación o un tratamiento, poder identificarlas y que los pibes se sientan cómodos de poder hablarlas. Bueno, escúchame, ¿y ustedes tienen algunas políticas que desarrollan desde el propio instituto o todo es interacción con los otros ministerios? No, nosotros tenemos varias líneas de acción. Tenemos primero este programa que se llama Hablemos de Todo, que son todas dinámicas de educación sexual, de trastornos, todo lo que tiene que ver con consumos problemáticos. Eso es un chat que está abierto casi las 24 horas. Te responde una persona física, un profesional. O sea, son equipos que están dentro o sea, no es un chatbot. No una máquina. Exactamente, un profesional que trabajan de cierto horario, pero siempre si queda alguno a la noche lo responden al día siguiente, que permite esas consultas que tienen tal vez como más inmediatas los jóvenes sobre métodos anticonceptivos, enfermedad de transmisión sexual, hacen un diálogo con el profesional que está del otro lado y les permite resolver las preguntas más rápidas. Nosotros, con esto que yo decía antes del mundo de los emprendedores, lanzamos un concurso nacional de emprendedores que se llama PONI, Potenciar Nuestra Innovación, que se anotaron 500 emprendedores de innovación de todo el país. Ya estamos, la semana que viene tenemos la final, se anotaron 10 proyectos, los finalistas que quedaron. Que la verdad que un poco nosotros quedamos como muy contentos y muy entusiasmados porque como que sigue reafirmando esa idea del talento argentino. Tenemos desde
chicos que encuentran a través de cierta innovación tecnológica la forma de hacer más adaptables ciertos lugares para gente con discapacidad, hasta chicos que están pensando, bioquímicos que piensan cómo los colorantes de las telas que nosotros usamos se pueden ser biodegradables y no contaminar, digo, como una serie de cosas que la verdad es que emocionan y digo, es una cosa que nosotros seguíamos teniendo ese sentido común de que la Argentina tiene mucho talento, pero que en este concurso lo reafirmamos. Y sobre todo que son chicos que muchas veces están muy solos y sin la ayuda del Estado, es muy difícil que ese proyecto escale, los ganadores tienen un premio de 2 millones de pesos, que eso les permite, bueno, escalar los proyectos, entonces como que seguimos trabajando en esas líneas. A ver, esto es absolutamente personal, tomando lo que dijo Eduardo, de la militancia nuestra. Yo empecé a hacer política a los 15 años en el Mariano Acosta, o sea, hace... Un montón, no digas. 56, no tengo problema, 55. Y era otra militancia, a ver, ir con el pelo largo, con patillas. Mi vieja vivía, me salvaba el promedio, claro, pero mi vieja vivía peleándose con el decano y amenazándolo. A mí me echaron de 3 escuelas, pero por militancia política, no por otra cosa. Bueno, no, pero era distinta. A ver, ¿por qué señalo lo del pelo y la patilla? Porque esto venía acompañando la militancia política. Claro. Tenía un profesor de educación democrática con un apellido tenebroso que me decía: Crespo, ya viene el avión negro. Estoy hablando del año 65. ¿Sí? ¿Cómo ves ahora el tema de la politización de la juventud, de este desmadre de los tipos jóvenes hacia el engendro de Milei? ¿Cómo ves toda esta politización despolitizada, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Lo veo con preocupación y creo que el análisis que hacemos muchos no colabora tampoco. Yo creo que enojarse con este momento y enojarse con Milei y enojarse con los pibes que eligen votarlo, sobre todo a Milei, no creo que resuelva el problema de fondo, que el problema de fondo es que están muy enojados con el resto de la política. Claro, entonces, como gran parte de la sociedad. Ahí quería llegar. Hasta que nosotros no nos hagamos cargo de que hemos hecho muchas cosas mal, ni el peronismo, ni la oposición, todos, incluido Milei, pero digo, hoy por hoy, bueno, no, después la historia... Con Milei. A ver, Milei es esto que estás diciendo. La historia lo va a poner en el lugar que le corresponda, pero yo lo que creo es que si uno mira ese arco político y la incapacidad, yo creo que sobre todo de generar acuerdos más a largo plazo, interpartidarios, dentro de las propias coaliciones, es lo que yo creo que a la sociedad en algún punto le hace tirar la toalla. Digo, y también creo que un poco nosotros nos hemos cerrado tanto sobre nosotros mismos y cómo a todo el espectro político le cuesta tanto dialogar con situaciones tan difíciles, porque digo, claramente lo que la Argentina necesita de acá a 15, 20, 30 años es un gran acuerdo en 5 temas. 5 temas que permitan ese desarrollo productivo que nosotros decimos, las políticas fiscales, o sea, como una serie de cosas que no alcanzan con lo que uno tiene. Ya no, ¿Vos viste, Julia, cómo se llama este programa? Políticas de Estado. Porque realmente lo pensamos así, tiene que haber algunas cuestiones que superen lo que llamamos famosamente la grieta, que nos permitan pensar la Argentina no en ciclos de 4 años, en ciclos de 20, de 30 años, que pensemos un poco a ver cuáles son los denominadores comunes, ¿no? Y yo creo que ahí la mezquindad que está teniendo el sistema político entre las fuerzas, con las otras fuerzas, digo, como que a mí me preocupa en términos de, bueno, la política no soluciona y no va a solucionar si seguimos en esta discusión, y creo que esas cosas tan antagónicas son las que nos han llevado gran parte hasta este punto. Entonces yo creo que hasta que nosotros no replanteemos qué modelo de país queremos tratar, de qué forma lo vamos a hacer y con qué parte de la sociedad queremos dialogar y trabajarlo, y va a ser muy difícil que nos crean. Entonces yo creo que como que Milei es la consecuencia, no la causa. Entonces, hasta que nosotros no proyectemos eso y no lo pensemos, digo, vos tenés un tema grande en la Argentina que tenés elecciones cada 4 años, pero vos tenés cada 2 que te hacen un recuento de gestión y te cuentan las costillas. Entonces, cada 2 años la Argentina está cambiando todo el tiempo el rumbo que le toca seguir, porque cada 2 años te evalúa el pueblo y nadie quiere perder elecciones. Yo soy de ese, yo también quiero disputar poder real. Lógico. Pero lo que digo es, nosotros tenemos que empezar a pensar cosas más a largo plazo, y yo creo que Milei, con esta idea de falso profeta,
es muy fácil. Pero Llegó mañana, vuelve el Banco Central y se solucionan todos los problemas. Claro, Entonces, ya en un momento de desesperación de tantos años de incapacidad de la política de solucionar cosas, y te terminas cayendo en algún momento. Ahora, Julia, yo te digo, yo también empecé a militar en la escuela secundaria, en esa época estaban prohibidas la organización estudiantil, empezábamos a escribir revistas, cosas... No había centro de estudiantes. No había, estaba prohibido. Existía el decreto Jorge de la Torre que prohibía la organización de los estudiantes secundarios. Pero bueno, luchando contra eso, nosotros nos fuimos creando en un imaginario, y después cometimos muchos errores, pero un imaginario que se podía construir un mundo y una Argentina mejor. Y ese mundo y esa Argentina mejor era igualitaria, requería, para enfrentar a los poderosos, que haya un Estado que intermedie entre los que más tienen y los que menos tienen. Nos cuidábamos entre nosotros, hacíamos actividades más de integración social. Para mí, en esa época no podíamos hacer cosas, el campamento, era una forma de organizarnos y de reír. Y también nos defendíamos contra las arbitrariedades, porque ojo, hoy no nos damos cuenta, han cambiado muchas cosas, ¿no? Pero la arbitrariedad del docente era dueño y señor de tu vida, en alguna medida. Entonces, organizarte y reclamar y defendernos en conjunto era interesante. Yo no veo que estas cosas, por ahí estoy alejado por edad, yo no veo que estas cosas, y quizás es la responsabilidad que dice Julia, es la política que no es capaz de enamorar con la perspectiva que podemos vivir mejor. Sí, por eso yo puse el ejemplo, no de Milei, sino de la desideologización de los tipos de tu edad que van por ese camino, que a mí, a ver, esto va más allá de derecha o izquierda, me espanta, ¿viste? Porque decís, son vacíos. Yo lo que creo un poco que lo que está pasando también en este momento es que yo no sé si es tanto la política que no interpela, sino los partidos políticos que no interpelan, porque si uno se pone a ver en dónde están los pibes, en general están militando causas que hasta como mi generación de edad, porque digo, en 2-3 años cambia mucho, yo lo veo tal vez con mi hermana que tiene 17, cambia abismalmente lo que piensa ella, lo que pienso yo. Mi generación sí fue la última que se metió más de fondo en los partidos políticos, pero sí lo que yo noto es que toman más causas tipo ambiente, género, como demandas más concretas que hasta le reclaman a los partidos políticos. Digo, se ha canalizado por ese lado porque los partidos políticos muchas veces no resuelven y sobre todo hay muchos que le entregan a los jóvenes las cosas que, así como para decirlo en francés, le chupan un huevo a resolver. Entonces, como bueno, tomen los temas de ambiente, tomen los temas de género, que a la política no le importan en este momento. Entonces, yo creo que sí hay una cosa como trascendental que por lo menos me pasa a mí y a muchos de mis compañeros, que es, nosotros no queremos pensar lo idílico, soñar en grande, sino que queremos las cosas realizables, que esas que se transformen, que cambien. Tangibles, digo, yo no me metí en política para soñar planes irrealizables e inaplicables, sino para transformar y cambiar. Y creo que también ese diálogo de cómo se incorporan los jóvenes al Estado y a pensar las políticas y cómo llegan cada vez más armados, y en algún punto más técnicos también, digo, las dos cosas, tanto lo político como lo técnico, para mí nos hacen a todos mejores y a todos pensar de mejor forma cómo hacemos esa proyección a largo plazo. Julia, vos nos comentaste un poco la interacción del Instituto del INJUVE con los distintos ministerios. ¿También tienen algunos ámbitos de participación o de interacción con organizaciones de tipo social o temática de los propios jóvenes? Eso todo el tiempo lo tenemos. Nosotros financiamos muchísimas asociaciones de jóvenes que trabajan, digo, o constituidas por jóvenes o que trabajan por jóvenes, como en varios rubros, tanto ambiente como consumos problemáticos, como deporte. Digo, como nosotros financiamos muchas de esas asociaciones y acompañamos económicamente. Lo que nosotros sí tenemos mucho diálogo son con todas las provincias. Nosotros tenemos el Consejo Federal de Juventudes, que nuclea a las 24 secretarías de juventudes de todo el país, porque también, bueno, nosotros le damos como mucha bola a eso y lo ponemos en un lugar fundamental, porque la verdad es que los que conocen son ellos, sus problemáticas y cómo resolverlas, y yo no tengo idea, la verdad, qué es lo que les está pasando tanto a los pibes de Catamarca hasta Santa Cruz. Entonces, como ese diálogo todo el tiempo es el que nos permite a nosotros pensar políticas más federales realmente. Y vos lo ves, te digo, yo estuve muchos años en el Estado también, en lo legislativo por un lado y en el ejecutivo por otro.
la tendencia a que uno se burocratice, en mi opinión, la rompe justamente este tipo de planteo que vos hacés, la interacción con las provincias, con las organizaciones, con las temáticas, el tener los ámbitos públicos, estatales, abiertos a la participación y a la demanda. No siempre es fácil, ¿no? No, total. Porque te demandan de todo. Sí, y ahí, bueno, nosotros siempre lo decimos, nos tienen el problema, después nosotros veremos cómo lo resolvemos, digo, le terminamos encontrando la vuelta, porque los cargos y los momentos políticos son efímeros, nosotros somos militantes, todos los que conformamos el equipo y todos los compañeros que están en las provincias. En general, lo que nosotros además planteamos mucho, que lo decimos en esta idea de pensar la Argentina a largo plazo, creemos que tiene que existir un pacto generacional, o sea, pensar conjuntamente cómo no nos pasa lo que le pasó a esta generación política, que no puede ni entre los mismos partidos políticos ni con los otros partidos políticos dar esa discusión, y creo que ahí siempre hay que ampliar lo máximo que se pueda, y cuando ya la diferencia son los planes programáticos son tan distintos, bueno, encontrar, volver a la base y ver en qué nos podemos poner de acuerdo, porque estoy segura que en muchas cosas, salvo con los Milei de la vida, que tal vez es más difícil encontrar un mundo común, yo sé que con la oposición un punto de acuerdo tenemos que tener. Y eso es lo que requiere también sentarse a trabajar, que los equipos se pongan a trabajar. Yo creo que sobre todo con la pandemia a la sociedad le reconfortó mucho ver a sectores de nuestro gobierno y a sectores de la oposición trabajando en conjunto para que a la sociedad le vaya mejor, y yo creo que tenemos que volver a retomar ese ejemplo, y ahí habla de una gran misión de aquel momento de Alberto, de pensar cómo hacíamos para que tanto el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el gobernador de la provincia de Buenos Aires se sentaran en una mesa para pensar una técnica y una táctica en conjunto. Entonces creo que hay que volver un poco a eso. Hay cosas como un virus, que no para ni en la General Paz ni en el Riachuelo, ¿no? Requiere a veces políticas comunes, también más allá del signo político de que se trate. ¿Y te sentís cómoda en la función? Porque está bueno, una persona joven, ¿te sentís cómoda con lo que estás haciendo? ¿Tenías alguna experiencia de este tipo? Yo venía a trabajar 3 años en el Ministerio de Turismo y Deportes, trabajé toda la parte de gestión, llevé muchos expedientes, yo ya conocía cómo funcionaba el Estado, lo cual me permitió, llegar de otra forma, no tener que sentarme a aprender, nomás llegaba, lo cual hubiera demorado como mucho las cosas. Que yo lo creo con esa construcción de tal vez de seguir formando compañeros que cuando les toque llegar a esas responsabilidades no lleguen solos o desarmados o sin conocer cómo funcionan las cosas. A mí me tocó la suerte de justo haber estado 3 años, tampoco 15, pero tener una noción y empezar a descubrirlo a medida que iba pasando los meses, y creo que requiere la capacidad de voluntad de trabajar y de armar equipos. Por suerte nosotros armamos equipos espectaculares con un compañero mejor que otro y además con miradas muy distintas y que todas aportaban a un mismo lugar, entonces eso facilita mucho las cosas para gestionar. Estamos llegando al final. El mañana nos pertenece era una canción del Tercer Reich. ¿Nos pertenece el mañana o todo está librado a lo que pase en octubre? No, yo lo que creo es que dependerá mucho de las decisiones que tomemos hoy. Yo creo que si nosotros queremos plantear a largo plazo una reconstrucción del peronismo y una reconstrucción del pacto y el diálogo que tenemos con la sociedad, hay que hacer una maduración política muy grande, sentarse a hablar, si tal vez vemos a la referenta más grande de ese sector, de nuestro sector, que es Cristina hace 6 meses se sentó a hablar de economía con Melconian. O sea, si 2 personas que tienen visiones económicas muy distintas pueden sentarse a discutir y pensar y charlar, todos nosotros tenemos que tener la capacidad de hacerlo, y creo que ya no tenemos margen en este momento del mundo a dejar pasar esa discusión y esa pelea, y creo que siempre cuando tenemos esas desorientaciones hay que volver a Néstor y ampliar todo lo que se pueda y pensar cómo de las cenizas reconstruimos un país que vuelva a ser a lo que soñábamos, y que piense también cómo nos adaptamos a este nuevo mundo que no viene de la mejor forma. Me encantó. La vamos a tener de nuevo. Hay que invitarla de nuevo. Sí, aparte lo que ella diga también. Tiene una lengüita, mamá. Déjala hablar pero ¿sabes qué? Te vende el edificio. Paro acá. Buenísimo. Acá. Buenísimo. Gracias. Te agradezco mucho, de verdad. Buenísimo. Bien, gracias. Gente joven que busca espacios que tal vez los más veteranos no pudimos encontrar. Vamos a la pausa de Somos y a la vuelta, seguimos con esto que se llama Política de Estado.
Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. Bueno, ahora vamos a continuar con un tema candente para la Argentina que tiene poca trascendencia en los medios de comunicación masivos, en los grandes medios, en los grandes monopolios, en los medios monopólicos, que es la situación de Jujuy. En Jujuy hay hace ya muchos días una verdadera movilización y sublevación popular encabezada por los docentes básicamente, pero acompañada por una parte del pueblo. Vamos a entrevistar a Oscar Alcocer, un dirigente político de Palpalá, Jujuy, al cual le vamos a pedir que nos cuente cómo están las cosas por allá, tanto en lo que hace a la resistencia al decreto que sacó el gobernador Virrey Morales, como al proceso de reforma constitucional muy cuestionado por los sectores sociales de Jujuy. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. Sí, buenas tardes, Eduardo. Y realmente en Jujuy las cosas están mal. Desde que Morales está en el gobierno, realmente en San Salvador de Jujuy no tenemos justicia. El grave problema que tenemos en Jujuy es que no hay justicia. No tenemos garantía de nada. Acá a Milagro Sala está presa, producto, digamos, de la arbitrariedad, ¿no? El manejo de parte moral de la justicia, en la cual no hay división de poderes. Durante todos estos años realmente se criminalizó la protesta social, las reuniones, las movilizaciones. Cuando el ciudadano quiere protestar, bueno, tienen, digamos, la manera de contrarrestar esas inquietudes del ciudadano que sale en defensa de sus derechos, ¿no? Y hoy se agrava por el tema de la reforma constitucional, en la cual violenta totalmente, digamos, los derechos democráticos, el sistema republicano de gobierno. Por suerte, hoy los docentes han salido. Creo que los docentes, después de tanto sufrir, digamos, la injusticia de parte de este gobierno, porque realmente cobran un sueldo miserable, digamos, cuando realmente la provincia tiene recursos. Hay recursos de parte de los recursos naturales, de litio, tiene la explotación del cannabis, el tema bueno, pero en realidad, digamos, todo eso está en manos de sus familiares, ¿viste? De sus parientes, de los amigos. Entonces, el maestro con razón ve que la provincia tiene sus recursos naturales, tiene riqueza, y mientras que la clase política cobra sueldos grandísimos, y ellos están cobrando un sueldo miserable. De hecho, digamos que se cansaron y salieron a la calle, ¿no? Y creo que perdieron el miedo porque masivamente la comunidad educativa salieron a la calle a protestar por sus derechos, ¿no? Y por supuesto que también otros sectores de la sociedad jujeña, como ser la salud, la administración pública, todo está mal acá en San Salvador de Jujuy. Lo que pasa, digamos, que durante estos años
Morales reprimió los reclamos. Cuando el ciudadano sale a protestar, tuvo los mecanismos, si tiene la justicia, puede hacer lo que quiere, ¿no? Y hoy, bueno, tenemos el tema gravísimo, diríamos, que va por una reforma constitucional en la cual lamentablemente los otros partidos, digamos, de oposición son socios de Morales, ¿sí? El Poder Judicial del Superior Tribunal de Justicia de la provincia se repartieron entre Genefe, Rivarola, los cargos y Morales, y por lo tanto tienen el dominio total, ¿no?, de la justicia. Oscar, para los que no conocen, acá vos estás hablando, Rivarola es el presidente del PJ, Genefe es dirigente del PJ, y Morales es Cambiemos, y son socios, dijiste, ¿no? Sí, son socios, de hace mucho tiempo son socios. Lamentablemente se disfrazan estos peronistas como ser Rivarola, que es el presidente del PJ, Genefes, lo que ha estado siempre gobernando la provincia, digamos, antes de Morales estaban ellos en el gobierno y eran socios con Morales. Inclusive las grandes empresas que están, digamos, prestan servicio al Estado provincial están en manos de este testaferro de estos señores, digamos. Entonces, y con razón. Oscar, Sí. Una última pregunta y ya tenemos que ir redondeando. De esto que vos estás diciendo, en la constituyente, ¿qué están haciendo los representantes del Partido Justicialista? ¿Están también coordinando con los radicales o con la gente de Cambiemos o no? Sí, lamentablemente es así, digamos. A Morales le han entregado el manejo total de la constituyente. Los números los tiene Morales gracias a este sector del PJ, digamos, de San Salvador de Jujuy, encabezada por Rivarola. Lamentablemente, nosotros en Jujuy no tenemos cómo frenar una reforma porque realmente lo maneja Morales, ¿no? Solamente una pueblada, que esto lo están generando, digamos, la comunidad educativa, podría, digamos, torcer el brazo, pero lamentablemente, como le digo, en Jujuy cualquiera puede ir preso sin causa, y si no hay causa, lo inventan las causas. Entonces, ¿cómo hacemos para frenar, digamos, los atropellos del poder, digamos? Está complicado realmente. Por lo menos nuestra contribución es que se conozca en distintos lugares del país. Muchas gracias, Oscar. Ya seguramente nos volveremos a comunicar para seguir informando. Bueno, gracias, Eduardo, gracias por dar a conocer lo que está pasando en la provincia de Jujuy. Bien, los feudos. Terrible, terrible, ¿no? Que así le decían o le dicen o siguen estando. Por eso hay que tomar conciencia cuando uno vota, más allá de las trampas, cuando uno vota, no es lo mismo votar a uno que otro. Bueno, en este caso se da esta particularidad, ¿no? Una sociedad entre Rivarola y Morales. Y Morales, pero hay que construir alternativas cuando pasan esas cosas, ¿no? Bien, el invitado es experto, no sé si en alternativas, pero sí en luchas sindicales, muy, muy querido por sus afiliados, al menos por la mayoría, y a veces con mucha bronca de la gente, ¿no? Porque dicen, pero este tipo nos para los subtes, pero tenemos que ir a laburar, como si la gente que laburara en los subtes no fuera laburando. Sí, claro. ¿Cómo te va? Gracias por venir, Beto Pianelli, en un momento bastante álgido, y lo hablábamos por teléfono, que se puede convertir en un momento muy complejo de acuerdo a lo que vaya pasando de acá a diciembre. Sí, bueno, primero, gracias por invitarme. Sí, es un momento difícil, muy difícil. En verdad venimos, después de vivir los 4 años de macrismo, la pandemia y los 4 años, los 3 años y pico que venimos gobernando, que en realidad no logró lo que deseábamos, lo que aspirábamos,
lo que estaba en el imaginario de la mayoría que votó al gobierno de Alberto Fernández. Desgraciadamente, más allá que en los primeros años con la pandemia, un manejo que uno puede decir en muchos aspectos fue positivo, pero hubo muchos errores no forzados, mismo inclusive en la pandemia y a posterioridad, y la falta de voluntad de transformación con la que veníamos o estábamos entusiasmados, mucho lleva a una situación de frustración de un sector muy grande de la sociedad, que bueno, como recién decías, ¿no? Después el riesgo es de que se vote mal. Sí, claro. O que no se vote, y que porque no se vote, ya nos pasó en las intermedias, constituyamos una mayoría que es peor, va a ser muy infinitamente peor que lo que estamos viviendo. Es una situación difícil. Ahora, porque yo estamos así estas elecciones, ya van a afrontar de esta manera, ¿no? Yo te conozco desde mucho antes del macrismo, etcétera, etcétera, etcétera. Reconozco que siempre fuiste un tipo que estuviste a la cabeza de los reclamos de los laburantes, de los trabajadores del subte. La pregunta es, ¿cómo se complica cada vez más el tema salarial en un supuesto gobierno nacional y popular, y que si pierde las elecciones ese gobierno, lo que viene, como decía el fútbol, ¿no? Lo que se viene Macaya. Lo que se viene Macaya, ¿no? Aparenta ser como mucho más duro por la reforma laboral, por el ataque a las jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En ese panorama, ¿cómo se sitúan los laburantes, los trabajadores del subte? ¿Cómo te sitúas vos respecto a tus compañeros y a las demandas que están haciendo? Bueno, lo primero para mí que hay que dejar con claridad, por lo menos algo que nosotros siempre tuvimos claro, en particular, por lo menos los compañeros que hicimos el sindicato del subte, es que ¿con quién es el contrato? ¿No? Claro. Nunca. La empresa. Claro, es decir, yo puedo tener afinidad con el gobierno, puedo apoyar al gobierno. No, ¿con quién es el contrato del dirigente sindical? Claro. Bueno, pero yo lo conocí a él siempre peleando duramente contra la empresa. Por eso está clarificando eso. Y el contrato que nosotros siempre los laburantes. Entonces, esta discusión se planteó en estos 4 años. Había que movilizar, ¿no? Movilizar. Sí. Claro que hay que movilizar. Hay que hacer paros. Yo estoy convencido que cualquier gobierno popular que no está acompañado por el reclamo, la movilización y la organización popular termina negociando con los factores de poder. No tiene alternativa. A mí me lo dijo hace mucho tiempo un economista ecuatoriano, Páez, no sé si lo conoces. Sí, claro. Con Páez, charlando en un asado, me decía: nuestros gobiernos de transformación, de centro izquierda, llámalo como quieras, de Correa. El gobierno de Correa, pero hablaba de los gobiernos generales, en una reunión que tenía con varios sindicalistas. Me decía: nuestro gobierno, si no hay movilización popular, si no hay acción de las organizaciones sociales y sindicales empujando, inevitablemente no te dejan otra alternativa que tener que negociar. Que tener que acordar con los factores de poder. Claro. Entonces, es casi una necesidad. Y hay una equivocación muy grande, muchas veces, en los sectores de centro-izquierda, progresista, de transformación, lo que quieras, llamarlo con el nombre que más te guste, que creen que cuando hay un gobierno de tinte popular, no, ahora no, paremos porque los vamos a... Al revés, la única forma de estabilizar, porque si es un gobierno popular, está desestabilizando a los grupos concentrados de poder. Entonces, la única forma de equilibrar eso es con movilización popular. Si no, el desequilibrio sigue igual. Y terminas aceptando las condiciones, porque no te van a dejar de alternativa, que las que te ponen los grupos concentrados. Entonces, para nosotros siempre fue muy claro eso. Entonces, por ejemplo, nosotros que nos acusaban de ultra kirchneristas, eso siempre, viste, el kirchnerómetro nunca lo pude entender, pero nos acusaban de ultra kirchnerista. A la vez teníamos récord de paros en el gobierno de Néstor y Cristina, récord de paros. Hemos parado, pero porque en verdad no paramos, paramos porque queríamos transformar la realidad, queríamos reducir la jornada laboral, queríamos romper con la precarización, y no, para nosotros, tanto Néstor como Cristina, vinieron en ese sentido. Si nosotros nunca hacíamos un paro, pensábamos, ni lo hacíamos para afectar, al revés, para poder profundizar lo que ellos habían venido a transformar en la Argentina. Y me parece que
hay veces que hay dirigentes sindicales y dirigentes de la política que esto no lo entienden y lo que están haciendo en vez de un favor, al revés, lo que están haciendo es un daño, y pasa lo que no pasa hoy, tenía que haber habido mucha más movilización. ¿Cómo vamos a tomar nosotros lo que se viene? Ya lo empezamos a hacer, es decir, nosotros vemos esta situación difícil y salimos a dar una pelea, estamos en un conflicto ya hace 4 meses, en un conflicto abierto, por reducir el tiempo de exposición al asbesto, reducir la jornada laboral. Eso te queríamos preguntar. Claro, estamos pidiendo reducir la jornada laboral de vuelta, ligado al problema del asbesto, que ya lo venimos. ¿Cuánto laburan ahora, sí? 30 horas, 36. 36. Y nosotros queremos ir a 30 horas. 30 horas. Porque la verdad es esto, con 36 horas, la exposición que hemos tenido al asbesto, en 3 años de analizar solamente a la mitad de los trabajadores, nos da 90 enfermos, nos da con neumoconiosis por exposición a asbesto, nos da 6 compañeros con cáncer y nos da 3 fallecidos. Entonces dijimos, si con 36 es esta realidad, hay que seguir reduciendo, porque el espíritu de las leyes laborales es cuando un riesgo no lo podés evitar, tenés que reducir la exposición. Decime, ¿y se puede dar un plan aparte de esto que están reclamando, a mediano plazo, porque yo sé que esto no se cambia de un día para el otro, para erradicar el asbesto? Sí, totalmente. Porque me parece que son las dos cosas. Son las dos cosas. Ahora reducir y a su vez generar un proyecto de transformación. Nosotros la pelea por sacar el asbesto la venimos dando desde hace 5 años. Primero decían que no había, después lo tuvieron alternativa de reconocer y hace 3 años ya sacamos 90 toneladas. La mierda. 90, que calculamos que hay 200 más. No sé, 90 toneladas, ¿de qué forma las sacamos? Porque dice, bueno, pero ¿quién la sacó? ¿Usted la sacó la empresa? Sí, pero la sacaba la empresa cuando nosotros decíamos, yo esto no lo hago más hasta que no te llevas el asbesto. Y era así, entonces se paralizaba todo. De hecho, tuvimos talleres que tuvieron parados meses, años, hasta que nos retiraron todo el asbesto. De esa manera logramos que la empresa retire 90 toneladas, pero ahí falta muchísimo Ahora, más. Decime, ¿el asbesto está que en los coches, está en los móviles o en muchas cuestiones? No, está en un montón. Por ejemplo, uno que vos decís, los coches hay. Todo lo que el asbesto era un aislante, entonces estaba en los lugares, por ejemplo, en los lugares eléctricos para transformar la generación, entonces vos tenés mucho, pero también había en la pintura. Por ejemplo, los trenes que funcionan en la línea B, eso que tiene asiento de pana, esos trenes están todos pintados en asbesto porque eran japoneses, tienen 60 años, los trenes eran japoneses y como nieva en Japón, los tipos pintaban todo para darle más robustez y generar un aislamiento mayor. Entonces está todo recubierto de la mierda. Eso no se puede sacar, eso hay que tirarlo. Mejor dicho, más que tirarlo, no, enterrarlos para que no contamine más. Pero después tenés subusinas, es decir, la energía que viene de la empresa energética, o la agarra el subte, la tiene que transformar para la necesidad. Hay subusina, está lleno de subusina del subte, esa subusina, todas las placas están llenas de asbesto. Bombas de agua, las bombas de agua, asbesto. Los centros de potencia, todo con asbesto. Tenemos asbesto y después hay paredes, y después hay lugares que ustedes capaz que lo ven y le parece, y no sé, si no conocen, por ejemplo, la salida de Primera Junta. Sí. ¿No? Que vive por Caballito. Sí. La salida de Primera Junta, cuando vos ves la salida que tiene la línea A, vos mirás así, vas a ver todo un techo. Y ese techo está todo destruido. Sí. Eso es fibrocemento, es fibra de asbesto con cemento. En estado de descomposición, es decir, eso está tirando fibra de asbesto permanentemente para abajo y para arriba. Porque los de Caballito se enteraron lo que había al lado del colegio, allá en el taller Polvorín, que también los techos de fibrocemento al lado de un colegio. Pero en primera junta uno pasa, lo mira, la gente no lo sabe porque no hay una campaña de decir, el fibrocemento es asbesto, ojo, porque muchos hasta lo tienen en la casa y no lo saben. Che, Beto, ¿y qué se puede hacer, aparte de como estás haciendo ahora, para que el usuario entienda de que ustedes no están para joderlo a ellos, sino que están para defender la vida, incluso de lo que usa el pasajero? Mira, nosotros lo que hacemos son jornadas le llamamos café con el usuario. Ajá. Vamos, llevamos varios termos de café, nos ponemos en las cabeceras, le damos un volante explicativo al usuario, le invitamos un café y abrimos los monientes para que pasen gratis. Esas son jornadas. En general, nosotros con el usuario no tenemos problemas, porque el usuario sabe, se relaciona con vos y vivió esto. Alguien le dio un volante, vio un cartel pegado. En general, el tipo se queja de todo, y lo hemos inclusive en encuesta. En algún momento empezamos a tratar de ver dónde estaba el sector que decía son vagos, nos dejan a pie, y el que no viaja en subte.
El que sabe, el que lo ve por la televisión. Claro. Entonces, yo me acuerdo de un El conflicto. famoso lo mira por TV. El que lo mira por TV repite lo que dice el operador político, mal llamado periodista, que le está diciendo, entonces repite. El que viaja, en general, te apoya, al revés, nos apoya. El que no viaja es el tipo que repite. Nosotros hacemos eso, por eso hacemos difusión, por eso los paros no hacemos paros de 24 horas, lo podríamos hacer. De hecho, lo hemos hecho muchas veces. Ahora hacemos paros cortitos, abriendo molinetes, no parar todas las líneas a la vez, para que el usuario entienda el mensaje, que no es contra ellos, es con ellos. Y es por ellos, también por nosotros y por ellos. ¿Y con la empresa? Hay receptividad. Eso es el gobierno de la ciudad, ¿no? Y la empresa es una empresa concesionaria del Grupo Rogio, es una empresa que hace todo lo que dice el gobierno de la ciudad. No, desde que la época de Menem. Con Menem hubo una nueva licitación, en esa nueva licitación la volvió a ganar los mismos, obviamente nadie no quiso ninguna empresa internacional meterse, le volvió a ganar los mismos. Ahora, la relación que hay con ellos es lo que le dice el gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Son una concesionaria, mucho no se pueden correr de lo que dice. Y el gobierno de la ciudad se hacen los onzos. Esa es la verdad, porque aparte se hacen los onzos porque han delinquido. Porque el asbesto estaba prohibido y ellos tenían que habernos avisado de que había asbesto para protegernos, para hacernos estudios. Esto que los datos que yo te doy de los enfermos, lo sabemos porque hace 3 años que lo reconocieron y empezamos a hacer los estudios. Si hubieran hecho esto en el 2000 cuando se prohibió, ¿cuántos tipos se enfermaron? Lo sabemos. ¿Y qué hicieron? En vez de sacar el asbesto, en vez de avisar, en vez de cuidarnos, trajeron más. Los trenes de Madrid, los trenes de Japón, trajeron más. Y eso es un acto delictivo. Por eso hacen los onzos. Beto, realmente muchas gracias por venir, muchas gracias por abrirle los ojos a la gente. Te vamos a volver a invitar porque supongo que esto no se va a terminar acá. Y bueno, nos vamos al bloque del puerto y nos vamos a casa. Perfecto. Y nos volvemos a encontrar el otro sábado. El sábado que viene, agárrese y agradezca que va grabado. Muy bien. Porque si no le rompen los teléfonos, por no decirle otra cosa, porque tenemos un debate muy fuerte sobre la ley de alquileres. ¿Dónde nos vemos? Nos vemos en Somos, Canal 7 de Cablevisión y 517 de Flow en todo el país y también por YouTube. Chao, gracias por dejarnos entrar en su casa. Pásela muy bien, nos volvemos a encontrar. Buen fin de semana. El próximo sábado. Hola Ariel, hola Eduardo. Bueno, muchas gracias por la entrevista el otro día. Tengo la oportunidad de charlar un rato y bueno, a veces se me hace larga la charla, así que les pido disculpas si fue medio larga, pero bueno, estamos muy entusiasmados, hay muchas cosas buenas que están pasando. El sábado pasado, por ejemplo, estuvimos en Granadero Baigorria, ahí cerca de Rosario, Las Barrancas, y fue una experiencia increíble. Estuvimos con la gente de FIPCA y la gente que defiende la soberanía nacional de distintos espacios, gremios, CTA, los pescadores artesanales, muchos espacios que están atrás de la defensa de la soberanía. El sábado era el sábado 10 de junio, día de la reafirmación de los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur y el océano mismo. Así que fue un día muy importante en ese sentido. Tuvimos la oportunidad de embarcarnos, de hacer una caravana náutica y recorrer toda la costa del Paraná viendo la gran concentración de puertos que hay en ese lugar, todos puertos privados, que bueno, ya sabemos, están en una situación bastante crítica respecto de cómo se mueven, respecto de la incidencia sobre nuestras exportaciones, la incidencia sobre los recursos que obtenemos de eso, sobre la acción sobre la hidrovía y fundamentalmente también sobre lo que yo considero la llave para arrancar de hablar del tema soberanía en este tema del movimiento de los barcos, que es el Canal Magdalena. Así que fue una figura principal de esta actividad que hicimos el sábado y que bueno, fue resaltada y recomendada por todos los que estábamos en ese lugar. Y bueno, y seguimos sin entender por qué la gente de la Bolsa de Rosario, que se vería tan beneficiada económicamente por este hecho, aún sigue siendo reticente a que lleve adelante. Bueno, estamos muy confiados, muy esperanzados. El Ministerio de Transporte, el Gobierno de la Nación tiene que dar pasos muy firmes y muy rápidos para que esta licitación se pueda concretar y tengamos el inicio de las obras antes de fin de año. Esperamos que eso se dé.
seguimos levantando las banderas de la soberanía y bueno, el Puerto de la Plata presente en estos eventos.